Bueno, muchachos, buenas tardes. Este video lo voy a hacer con el fin de explicarles la actividad de PowerPoint que les envié en el grupo. Sí, en el desarrollo de la actividad, ¿sí?, nos pide que en una presentación de PowerPoint, ¿sí?, debemos guardar la presentación con el nombre, perdón, con el apellido, nombre y número de la ficha. Tenemos acá abierto nuestra plantilla PowerPoint, ¿sí? Y el primer paso es guardarla, archivo, guardar como, y lo ubicamos en una parte de nuestro equipo donde sea más fácil de encontrarlo. Lo más conveniente es guardarlo en el escritorio. ¿Sí? Nos piden que el archivo sea guardado con el apellido, ¿sí?, seguido con el nombre y el número de la ficha. ¿Sí? Entonces le damos guardar. Aquí está guardada en el escritorio. Le damos guardar. Y ya queda nuestro archivo guardado con el apellido, el nombre y el número de la ficha. ¿Sí? Entonces nos piden que enumeremos en la parte inferior derecha nuestras diapositivas y elegir la plantilla de diseño de diapositiva a tu gusto. ¿Sí? Entonces vamos a escoger, vamos a insertar el número, el pie de página. Sí, vamos a escoger el pie de página en la ficha insertar. Sí, la ficha insertar. Buscamos que diga número de diapositiva o encabezado pie de página, pues los dos hacen las mismas funciones. Encabezado pie de página, diapositivas, ¿sí?, y número de diapositiva. ¿Sí? Le damos a aplicar a todo y ya queda enumerada nuestra diapositiva. Luego nos piden que escojamos la plantilla al gusto de nosotros. ¿Sí? Pues en mi caso voy a escoger, por ejemplo, voy a escoger esta plantilla, ¿sí?, a mi gusto. Bien, entonces nos piden que en la primera diapositiva, al título principal, colocarle el texto, los sistemas económicos, utilizando Word de color gris, con fuente Verdana, tamaño 40. ¿Sí? Entonces, para el texto, para el título principal, insertamos un Word, ¿sí?, color gris, cuyo texto debe contener los sistemas económicos. Entonces, los sistemas económicos. ¿Sí? Entonces nos dicen que el tipo de fuente debe ser Verdana de 40 puntos. Entonces seleccionamos, ¿sí?, nuestro texto, ubicamos acá, buscamos Verdana, ¿sí?, que por lo general siempre está casi a lo último de esta lista.
Verdana con 40 puntos. ¿Sí? Luego nos dicen que el texto Arial de 35 puntos. Pero, ¿cuál es el texto? El texto es el que aparece en este ejemplo, ¿sí?, del archivo que le mandé en el grupo que se llama los sistemas económicos, el archivo PDF. Pero nos dicen que este texto debe de ir con la letra Arial, ¿sí?, con un tamaño de 35 puntos. Entonces nos ubicamos acá, ¿sí? Escribimos la globalización de la economía mundial. ¿Sí? Entonces, Arial, ubicamos acá Arial, 35 puntos, ¿sí? 35 puntos. Ya saben que para cambiar el tipo de fuente, ¿sí?, y el tamaño de la fuente es acá, en la cinta de inicio, menú inicio, en la ficha fuente, que nos aparece el tipo de fuente Arial y 35, que es para cambiar el tamaño de la fuente. ¿Sí? Entonces los ubicamos por, acá, por la parte derecha, por acá, y nos dicen que insertar un cuadro de texto en el cual deberás escribir tu nombre y apellido, ¿sí?, la cual debe ir con fuente Arial de 18 puntos. En el ejemplo aparece Lucas Biagini, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá un cuadro de texto. Lo podemos hacer acá por este paso, ¿sí? Inicio, nos ubicamos acá que dice cuadro de texto, ¿sí? Escribimos Luis Luna, o también lo podemos hacer por acá, por insertar, ubicamos cuadro de texto y Luis Luna. ¿Sí? Entonces nos dicen que este texto tiene que ser de letra Arial, tipo de fuente Arial, de 18 puntos. Entonces ya aquí 18 ya está seleccionado. Y que por lo general el texto deberá estar todo en una sola línea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una sola línea? Así como está este texto, una sola línea, ¿sí? Aquí son dos líneas, aquí son cuatro líneas, ¿sí? Entonces, pues el trabajo nos pide que sea una sola línea. Bien, ya aquí tenemos lista nuestra primera diapositiva. Para la segunda diapositiva, ¿sí?, le damos clic derecho a la primera diapositiva, le damos nueva diapositiva y nos dice que insertar una diapositiva que lleve como título actividades económicas con fuente verdana, 40 de negrita y cursiva de color verde oscuro. Sí, entonces vamos a escribir actividades económicas. Actividades económicas. Nos dicen que tipo de fuente verdana de 40, negrita y cursiva de color verde oscuro. Entonces seleccionamos, buscamos acá verdana, que ya lo encontramos acá, que son de la fuente utilizada recientemente, verdana, 40 puntos, negrita, cursiva, ¿sí?, y con color
de verde oscuro. ¿Sí? Si este color no lo encontramos acá, ¿sí? No lo encontramos acá, lo podemos ubicar aquí en más colores. Aquí en la parte que dice estándar. Y aquí podemos ubicar el color verde. Le damos a aceptar y nos aparece verde oscuro. Luego nos dicen que en el cuadro de texto deberás escribir lo que aparece en el ejemplo en la página número 2, colocarle viñetas de cuadrados y que el texto sea Arial 36. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al ejemplo, en la página número 2, ¿sí? Tenemos el título. Y que el cuadro de texto sea eh, sí, colocarle viñetas de cuadrados y el texto es Arial 36. Entonces vamos a colocarle acá las viñetas. Nos ubicamos acá donde dice inicio. ¿Sí? Inicio. Acá donde en la ficha de párrafo. Nos ubicamos donde dice viñetas. Y seleccionamos la viñeta de cuadrados. Nos dicen que el texto debe ser Arial número 36. Entonces seleccionamos Arial. ¿Sí? Tamaño 36. Y escribir lo que aparece en el ejemplo, pero de color azul oscuro. Entonces seleccionamos el azul oscuro y escribimos primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. ¿Sí? Entonces tenemos ya el texto con Arial 36, de acuerdo con lo que dice el ejemplo. Listo, para la tercera diapositiva hacemos el mismo procedimiento, clic derecho, nueva diapositiva, y nos dicen que en la tercera diapositiva el título debe ser igual que el anterior como tipo de fuente, tamaño y color. Entonces, para la tercera diapositiva, que está en la página número 3, está en la página número 3, ¿sí? El título corresponde a actividades primarias. Entonces, nos vamos acá, escribimos actividades primarias. Sí, pero entonces, para colocarle el mismo formato de esta diapositiva anterior, del título anterior, seleccionamos el título acá en la parte que dice copiar formato, ¿sí? De la cinta de inicio de la ficha portapapeles. Le damos aquí copiar formato, que tiene forma de una brocha. Le damos clic, nos ubicamos en la tercera diapositiva donde queremos pegar el formato y simplemente seleccionamos el título completo y efectivamente nos copia el formato del título anterior. Sí, luego nos dicen que insertar la imagen, imagen 1.jpg, que también se las envié en el grupo. Entonces nos ubicamos en la imagen que tenemos en el grupo, imagen 1, ¿sí? Copiamos la imagen, copiamos la imagen
y la pegamos acá en la tercera diapositiva. ¿Sí? Luego nos dicen que la imagen debe tener el tamaño, ¿sí? Altura 4.46 centímetros y de anchura 4.63. Entonces nos ubicamos acá en la imagen, seleccionamos la imagen, ¿sí? Y acá en la ficha, en el menú de formato, ¿sí? En la ficha tamaño, le colocamos el tamaño que sería 4.46. ¿Sí? Seleccionamos 4,46, presionamos Enter y nos cambia el tamaño de acuerdo como dice la guía. Y que el texto de la viñeta sea Arial número 20. ¿Cuál es el texto? Designadas a la exploración de los recursos naturales con una viñeta de bolitas. Entonces nos vamos acá, ¿sí? Insertar, perdón, aquí en inicio vamos a insertar eh, el cuadro de texto, insertar, cuadro de texto, la viñeta que sea de bolita, ¿sí? Voy a colocar este ejemplo, ¿sí? Que Arial, tipo de fuente, Arial número 20. Entonces nos ubicamos acá, Arial, que es la fuente utilizada recientemente, Arial número 20 y escribimos el texto que nos aparece en el ejemplo que viene siendo designadas a la exploración de los recursos naturales. Listo, entonces ya tenemos lista nuestra tercera diapositiva. Para la cuarta diapositiva, ¿sí? Entonces nos dice que construir el diagrama, cuándo, cómo y quién, con tipo de fuente término Roma, tamaño 18. Y el texto de la viñeta Arial sea 18. Entonces nos vamos a la cuarta diapositiva, ¿sí? Cuyo título sea actividades cuaternarias. Entonces le damos clic derecho, nuevamente nueva diapositiva, escribimos el título que viene siendo actividades cuaternarias y que debe ser igual al título anterior, que ya saben cómo. Seleccionamos el título, copiar formato, vamos a la cuarta diapositiva y seleccionamos el título y se nos copia pues el formato del título anterior. Luego nos dice que el diagrama, ¿sí? Vamos a insertar, autoformas o formas, insertar este elipse, ¿sí? Seleccionamos el elipse, a ver, un triángulo, a ver, insertar, autoformas, ubicamos acá el triángulo, copiamos y pegamos acá, copiamos y pegamos, y ya tenemos nuestra forma. Entonces nos dicen que lo que está dentro del diagrama, tipo de fuente de término Roman, tamaño 18. Entonces le damos clic derecho, agregar texto, modificar texto, y el primer texto es ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Quién y cómo? ¿Cuándo? ¿Quién?
¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Quién y cómo? ¿Y qué te debe ser? Debe de ser de Time New Roman, tamaño 18, el tipo y tamaño de fuente. Entonces seleccionamos, buscamos acá Time New Roman, Time New Roman y tamaño de fuente, y el tamaño debe ser de 18. Listo, entonces ya tenemos tipo de fuente, Time New Roman y número, el tamaño que es 18. Entonces seleccionamos el formato, copiar formato, lo pegamos acá, nuevamente copiar formato y lo pegamos acá y todos tienen el mismo formato. Si queremos cambiarle pues el color eh, a nuestro diagrama de acuerdo como está acá, ¿sí? Simplemente seleccionamos formato de forma, ¿sí? En relleno, ¿sí? Es para darle el fondo, que en este caso necesito como color mostaza, le damos relleno, dejamos relleno sólido y seleccionamos pues el color mostaza casi parecido, viene siendo más o menos este, ¿sí? Y la línea, que digamos que es este color, aquí en línea, la línea, ¿sí? Y el ancho de la línea, vamos a colocarle que sea más ancho, vamos a colocarle de 4 puntos de ancho. ¿Sí? Entonces, igualmente hacemos con los demás eh, objetos, seleccionamos, copiar formato y lo pegamos acá, ¿sí? Como pegar formato. Entonces, ya para el triángulo, ya viene siendo pues un color azul, seleccionamos nuevamente, formato de forma, ¿sí? Aquí en relleno, relleno sólido, le damos un color azul, azul claro. Igualmente en la línea, ¿sí? En el ancho vamos a dejarle un grosor de 4 puntos. ¿Sí? Entonces, como observamos acá, ¿sí? Que este elipse se encuentra en la parte detrás del triángulo. Entonces, le damos clic derecho y le damos enviar al frente para que ese elipse o para que esa forma se ponga, ¿sí? Delante del triángulo y quede nuestra forma de acuerdo al ejemplo. Luego nos dicen que el área, el texto de la viñeta debe ser Arial 18, ¿sí? Entonces, ya saben, insertar, cuadro de texto, ¿sí? Entonces, Arial 18, le insertan la viñeta, ¿sí? Y comienzan, pues, a escribir el texto de acuerdo al ejemplo. Ya para la quinta diapositiva, nos dice insertar los archivos, imagen 2, imagen 3, imagen 4 y acomodarlas para que queden correctamente. ¿Sí? Entonces, pues le damos clic derecho nuevamente, nueva diapositiva, ¿sí? Eliminamos los cuadros de texto y nos ubicamos en la imagen 2, que sería control C, pegar, ¿sí? Aquí pues le damos la forma, el tamaño, o también lo podemos aquí en insertar, ¿sí? Imágenes acá desde un archivo de este equipo, imágenes, y ubicamos la imagen donde lo tengamos nosotros ubicada,
viene siendo la imagen 3, ¿sí? La imagen 3 y la imagen número 4. Y de acuerdo al orden de acá del ejemplo, en la página número 5, quedaría de esta manera, ¿sí? Entonces, ya saben, insertar cuadro de texto para escribir, pues, estos textos. Insertar cuadro de texto, ¿sí? Aquí vamos ingresando el primer título, le hacemos la viñeta y que el texto de la viñeta para la quinta diapositiva debe ser Arial número 18, ¿sí? Entonces, ya para la sexta y última diapositiva, ¿sí? Nos dicen duplicar la primera diapositiva y ubicarla como última. Entonces, en la primera diapositiva, que es esta, le damos clic derecho, duplicar diapositiva, ¿sí? Y con el clic sostenido del mouse, la arrastramos hacia la última diapositiva. Entonces, tenemos en total 6 diapositivas, ¿sí? Que son 6 diapositivas lo que nos piden nuestra guía de actividades. Entonces, le guardamos los cambios, ¿sí? Y ya queda guardada nuestro trabajo para enviarla al WhatsApp interno o al grupo. ¿Sí? Entonces, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben y yo con gusto les explico.